Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Nadie esperaba que el Argonaut regresara. Había desaparecido 53 años atrás, en las profundidades de los confines inexplorados más allá de la nebulosa del Velo, una región conocida por sus calmas mortales, el espacio-tiempo inestable y el tipo de historias de fantasmas que hacían que hasta los capitanes más valientes cambiaran de rumbo. El Argonaut no era solo una nave perdida. Se había convertido en una leyenda, un cuento de advertencia, un símbolo de cuán lejos la humanidad estaba dispuesta a llegar y con qué facilidad podía ser derribada. Así que cuando la baliza de socorro comenzó a sonar desde el sector 9, Gamma, el comando pensó que era una broma, una trampa de piratas, tal vez un eco de otra línea temporal en el peor de los casos. Pero aún así enviaron una nave de reconocimiento, la Lance, para investigar. No fue hasta que el comandante Darrow pisó el puente abandonado del Argonaut, con los ojos escaneando el familiar sigilo rojo óxido de la Federación de la Tierra, que la realidad lo golpeó en la cara. Ella era real y estaba intacta. La nave parecía no haber envejecido ni un día. Su casco brillaba con extraños patrones de energía, aleaciones desconocidas entretejidas como fibras musculares a través de la vieja carcasa de titanio. Su arsenal de armas había evolucionado hasta convertirse en algo irreconocible, liso, orgánico, incluso respirando. Y cuando abrieron la esclusa, esperando cuerpos, huesos, tal vez silencio, encontraron algo peor. Encontraron a la tripulación viva, congelada en el tiempo, no muerta, no envejeciendo, simplemente suspendida. Su piel brillaba débilmente de un color azul bajo las luces parpadeantes de la nave. Sus ojos ocasionalmente se contraían como si estuvieran atrapados en un largo sueño recurrente. Darrow se comunicó con el comando. Nadie respondió. Algo interfería la señal cada vez que se alejaban más de unos pocos kilómetros del Argonaut. Algo que la nave llevaba. Algo malo. La remolcaron a la órbita sobre la base de Luna. Ese fue el error número 2. El primero fue entrar en ella. El Dr. Kyle Ren fue el primer científico asignado para estudiar el Argonaut. Era joven, brillante, motivado y lo suficientemente arrogante como para creer que podría superar en inteligencia a una nave estelar que había desaparecido antes de que él naciera. Su primer informe fue cauteloso. Materiales desconocidos presentes en el casco. Algunos contienen isótopos que no están en la tabla periódica. Los campos de energía resuenan fuera de las bandas de frecuencia normales. Posible entrelazamiento cuántico con un origen en el espacio profundo. Sonó como un tecnoblabla estándar para el comando hasta que añadió, creo que esta nave ha sido modificada por una inteligencia no humana. Fue entonces cuando las cosas se pusieron serias. En 48 horas, la base de Luna estaba plagada de operativos de insignia negra, inteligencia de la Federación, equipos científicos de sectores profundos, incluso la propia división en la sombra del alto canciller, los que no tenían nombres, ni rangos, y fríos ojos plateados que no parpadeaban lo suficiente. Bloquearon la nave, sellaron a la tripulación en criostasis y clasificaron todo. Pero Kyle no podía dejarlo ir. Una noche, se escabulló de los guardias y se metió en el vientre del Argonaut. La nave lo dejó entrar. Las puertas que se resistían a los soldadores militares se abrían al tocar. Las luces parpadeaban como si la nave lo recordara. En la cámara central, un lugar que no estaba en ningún plano, lo encontró. El núcleo. No era tecnología de la Tierra. Ni siquiera había sido construido. Había crecido. Un orbe negro pulsante del tamaño del corazón de un hombre, zumbando de poder, rodeado de una escritura alienígena que se grababa en sus ojos cuando la miraba demasiado tiempo. Y entonces habló. No con palabras, sino con pensamientos, con sentimientos. Le mostró una guerra mucho más allá del borde de los mapas humanos. Una especie diferente a cualquiera vista antes, antigua, vasta y aterrorizada de lo que los humanos podrían llegar a ser. Le mostró cómo intentaron borrar al Argonaut arrancándolo del tiempo, cómo fracasaron, cómo la nave se había adaptado, evolucionado, absorbido tecnología de un futuro olvidado. Y ahora había regresado. El mensaje era claro, la humanidad debe prepararse. Ya te conocen y están viniendo.
Cahill se tambaleó hacia atrás, lejos del núcleo. Su respiración era entrecortada, su mente se tambaleaba. Su visión nadaba con destellos, naves alienígenas con forma de cuchillas y tormentas, estrellas ardientes colapsando en túneles oscuros, gritos que no podía oír pero de alguna manera todavía sentía. El núcleo pulsaba suavemente frente a él, como si solo hubiera exhalado, un susurro casual de verdad que ya había abierto su mundo de par en par. No recordaba haber salido de la cámara. En un momento estaba mirando la cosa, parpadeando para alejar lo imposible. Al siguiente, estaba de pie en la enfermería con un dolor sordo en la cabeza y las alarmas de seguridad aullando en la distancia. Una enfermera gritó cuando lo vio. 2 guardias irrumpieron por la puerta segundos después, con las armas en alto, gritándole que se agachara. Cahill simplemente se sentó en la cama, confundido, aturdido, con la boca seca. No toqué nada, murmuró, aunque se sintió como una mentira. La nave me dejó entrar. Eso fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que lo arrastraran al aislamiento. Lo interrogaron durante horas. Diferentes caras, diferentes tonos, algunos amenazantes, algunos tranquilos, las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué viste? ¿Quién te ayudó a acceder a la cubierta restringida? ¿La tripulación te habló? Cahill no les dio nada. No porque no quisiera, sino porque no podía explicar nada de eso. ¿Qué diría? ¿Que una nave espacial medio viva le había mostrado el futuro? ¿Que la Tierra había sido marcada para la muerte por algún imperio de dioses alienígenas del que nadie había oído hablar? ¿Que el núcleo se había sentido vivo? Lo llamarían inestable. Y tal vez no se equivocarían. Cuando finalmente lo dejaron solo, Cahill se sentó en silencio, reviviendo las visiones en su mente. El núcleo no solo le había mostrado una amenaza. Le había mostrado el potencial de la Tierra. La humanidad no era una presa. Era un problema. Una variable peligrosa, algo que la antigua especie temía porque los humanos, caóticos, tercos, creativos, cambiaban las cosas. Rompían las reglas, doblaban el tiempo, creaban herramientas y armas que hacían posible lo imposible. Y el Argonaut, la nave, había sido la prueba de ello. Había evolucionado. Mientras tanto, fuera de las paredes estériles de la celda de Cahill, las cosas se estaban desmoronando rápidamente. El núcleo estaba cambiando. Las cámaras de seguridad en la cubierta Z comenzaron a fallar. Las luces se atenuaban. Las puertas se sellaban al azar. 2 ingenieros fueron reportados como desaparecidos durante un barrido de diagnóstico de rutina. Y lo más extraño de todo, uno de los miembros de la tripulación congelados a bordo del Argonaut abrió los ojos durante 6 segundos completos antes de volver a caer en éxtasis. Nadie podía explicarlo. El comando intentó mantenerlo en secreto, pero los susurros se extendieron por la base de Luna como un incendio forestal. Los soldados hablaban de oír voces en los pasillos de la nave. Los científicos informaban de extraños cambios gravitacionales en ciertas habitaciones. Algunos juraron que vieron las paredes respirar. Y lo que es peor, algunos comenzaron a soñar con las mismas cosas que Cahill había visto: la guerra, los invasores, la aniquilación de planetas. Un hombre se arrancó los ojos en un pasillo, sollozando que no quería volver a ver el final. La base entró en confinamiento. Cahill, todavía encerrado, apenas dormía. El núcleo lo llamaba todas las noches, a veces suavemente, a veces como un rugido en su pecho. No era malicioso. Ni siquiera estaba enojado. Estaba asustado. Y lo había elegido a él. En la tercera noche, Cahill se despertó con una suave vibración debajo de su cama. Las paredes brillaban débilmente de un color azul. Una voz, no del todo humana, resonó en su cabeza. Tú eres el puente. El tiempo se está colapsando. Debemos comenzar. Se puso de pie, con las manos temblando. La puerta cerrada de su celda se abrió con un silbido. Sin alarmas, sin guardias. El corredor estaba vacío, oscuro, silencioso. La nave había venido a buscarlo. Cahill salió de la celda descalzo, el suelo frío contra su piel. Las luces parpadeaban encima de él, pulsando al ritmo de su propio latido. Ninguna cámara lo rastreó. Ningún sistema automatizado ladró advertencias. Las instalaciones se habían quedado extrañamente quietas, como si la propia base de Luna estuviera conteniendo la respiración. No sabía a dónde caminaba.
Simplemente sabía a dónde ir. El camino lo llevó a través de túneles de mantenimiento y salones secundarios olvidados debajo de la base, áreas cuya existencia la mayoría del personal ni siquiera conocía. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en la bahía de acoplamiento principal, cara a cara con el Argonaut nuevamente. Se alzaba como una bestia dormida. Kyle puso su mano en el casco exterior. El metal estaba cálido, vivo. Un panel se abrió debajo de su palma, revelando una estrecha entrada no utilizada por ninguna tripulación antes. Sin luces, sin señales, solo una invitación. Subió a bordo. El corredor de adentro era extraño ahora. Fibras orgánicas se extendían a lo largo de las paredes, pulsando con energía. La familiar arquitectura de la Federación había sido sobrescrita por algo mucho más antiguo. Kyle caminó por un lugar que era mitad nave, mitad ser. El aire zumbaba con estática y el olor a ozono. Podía sentir que lo observaba, no juzgando, no hostil, sino curioso, comprensivo y esperando. Lo llevó de regreso a la cámara del núcleo. El orbe era más grande ahora. Su superficie negra brillaba con patrones cambiantes como aceite en el agua. La escritura en las paredes ya no le hacía daño a los ojos. Le dio la bienvenida, lo invitó a comprender. Se acercó y el núcleo reaccionó, elevándose ligeramente de su cuna y emitiendo un zumbido tan bajo que se sintió como un trueno en sus huesos. Entonces, todo a su alrededor se desvaneció. Se paró en un campo de batalla. No era metafórico. Era real. Miles de kilómetros de tierra quemada se extendían a su alrededor bajo un cielo lleno de fuego. Dos fuerzas se enfrentaban arriba. Una, fría y angular como fragmentos de vidrio convertidos en naves. La otra, un caos biológico, en constante cambio. Ninguno de los dos bandos parecía humano. Pero en el medio de todo, Kyle los vio. Personas, humanos, rotos, sangrando, pero aún luchando. Sus armas improvisadas, sus armaduras dañadas, sus ojos ardiendo con esa negativa singularmente humana a morir en silencio. Estaban superados en número, superados en armas, y aún así, ganaban. Vio a un hombre derribar a un gigante usando solo un taladro de minería modificado. Vio a una mujer secuestrar un dron alienígena en pleno vuelo y estrellarlo contra un acorazado con un grito de risa. Vio a un niño, de apenas 12 años, empuñando tecnología que no debería existir, abriendo una grieta en el espacio-tiempo con solo un pensamiento y un guantelete robado. Los invasores, fríos, perfectos, antiguos, tenían miedo. Porque se suponía que la humanidad no debía sobrevivir, y mucho menos adaptarse. La visión cambió. Vio la Tierra, una futura Tierra, medio consumida por máquinas y guerras, medio pulsando con tecnología híbrida, alienígena, humana, imposible. Las ciudades flotaban, los océanos estaban armados. El planeta se había convertido en algo nuevo, algo peligroso. Y en el corazón de todo, el Argonaut, orbitando silenciosamente como una semilla de lo que estaba por venir. Kyle cayó de rodillas cuando la visión terminó, jadeando. El núcleo pulsó frente a él de nuevo, más silencioso ahora. Comprendió. El Argonaut no había sido solo modificado por el enemigo. Había absorbido la guerra. El tiempo no había pasado de la misma manera para él. Mientras la Tierra esperaba durante 53 años, la nave había vivido a través de siglos de conflictos futuros. Había observado a los humanos levantarse, caer y levantarse de nuevo. Se había convertido en una vasija no de metal, sino de conocimiento, un arca plegada en el tiempo. Y ahora había traído ese futuro a casa. No para advertir a la Tierra, sino para prepararla. Kyle se levantó lentamente. Ahora lo entiendo, susurró. No vienen a conquistarnos. Vienen a detener en lo que nos vamos a convertir. El núcleo respondió con un sutil cambio de color. Algo entre el acuerdo y el luto. Kyle se dio la vuelta. El corredor detrás de él había cambiado de nuevo. Se oían pasos. Una figura salió de las sombras. El comandante Darrow, con el arma desenvainada, con los ojos endurecidos. Se supone que no debías estar aquí, dijo Darrow con frialdad. Pero supongo que esa nave te quiere más de lo que nos quiere a nosotros. Kyle no se inmutó. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, interrumpió Darrow, levantando el arma. Eres la clave, y vamos a sellar esta bóveda antes de que alguien la gire.
Kyle miró el cañón de la pistola de plasma de Darrow, con el núcleo zumbando detrás de él, proyectando largas sombras a través del suelo de la cámara. No se movió, no respiró demasiado fuerte. Pudo verlo en la cara del comandante. Esto no era un farol. Darrow no estaba enojado. No estaba en pánico. Estaba calmado, resignado. Eso lo hacía más peligroso que cualquier amenaza alienígena. No tienes que hacer esto, dijo Kyle en voz baja. La mandíbula de Darrow se tensó. ¿Crees que quiero? He leído los registros. He visto los informes de la tripulación. ¿Sabes lo que se avecina? ¿Sabes lo que esa cosa detrás de ti realmente es? Simplemente no te importa. Kyle se adelantó lentamente. Me importa. Por eso estoy aquí. Esa nave no solo sobrevivió. Aprendió. Se adaptó a algo más allá de lo que jamás hemos visto. Y ahora está tratando de darnos la misma oportunidad. Darrow no bajó el arma. Sí. ¿Una oportunidad para qué, Ren? ¿Para convertirnos en monstruos? ¿Viste en qué se convierte la Tierra? Eso no era la salvación. Era la extinción envuelta en una armadura. No solo vendrán por nosotros. Borrarán a toda la especie del mapa para asegurarse de que no vuelva a suceder. ¿Crees que merecemos ganar solo porque somos listos? Él negó con la cabeza, su voz se tensó. Esa nave es una pistola cargada apuntando a la galaxia. Kyle sintió que el núcleo pulsaba detrás de él, como si respondiera al miedo de Darrow. Entonces tal vez sea hora de que alguien le enseñe a la galaxia que la humanidad no es aniquilada solo porque es peligrosa. El disparo resonó antes de que Kyle pudiera terminar la frase, pero no lo golpeó. El proyectil de plasma se congeló en el aire, parpadeando como una chispa enjaulada. Se mantuvo suspendido entre ellos por un instante y luego se desenredó en partículas de luz azul. Darrow se quedó mirando, con los ojos muy abiertos. El núcleo había detenido el disparo. Kyle parpadeó. Ni siquiera se había dado la vuelta. No necesitaba hacerlo. El núcleo lo estaba protegiendo ahora, lo estaba eligiendo. Darrow retrocedió un paso, su voz de repente temblaba. No, 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 no. Esto está mal. Esto está mal. Ni siquiera sabes con qué estás jugando. Kyle lo miró directamente a los ojos. Ahora sí. Y con eso, el núcleo pulsó de nuevo y todo cambió. La nave se movió violentamente. El suelo debajo de ellos se sacudió, gimió, se transformó. La cámara se abrió en capas fractales, revelando conductos de luz y datos fluyendo como ríos. Las paredes se desprendieron en cristal transparente, mostrando la base de luna arriba, el caos que se desataba, las luces parpadeando, las sirenas aullando. Docenas de personas se habían desmayado en toda la estación. Algunos gritaban, otros lloraban, algunos simplemente miraban al vacío. La nave los estaba alcanzando. El núcleo ya no estaba confinado. El conocimiento que llevaba se estaba derramando en la base como un virus. Y estaba eligiendo mentes con las que podía hablar, no a través del lenguaje, sino del instinto, la imaginación, la visión. Kyle podía sentirlo. La humanidad estaba siendo desbloqueada. Se volvió hacia Darrow, que ahora se agarraba la cabeza, cayendo sobre una rodilla mientras la influencia del núcleo se estrellaba sobre él como una ola. No está tratando de controlarnos, dijo Kyle casi en voz baja. Nos está mostrando de lo que somos capaces. El futuro ya está llegando. Podemos estar listos o ser aplastados. Darrow lo miró, con los ojos inyectados en sangre, la mandíbula apretada. Vendrán, gruñó. ¿Crees que has visto la guerra? No has visto nada. Los que le hicieron esto al Argonaut, borraron civilizaciones enteras. ¿Crees que los humanos les dan miedo ahora? Espera hasta que vean lo que has desatado. Kyle asintió lentamente. Eso espero. Afuera, orbitando Luna, los satélites de defensa se iluminaron, sin provocación. Los sistemas se activaron por una señal que nadie podía rastrear. Dentro de la estación, las cámaras de criostasis que contenían a la tripulación del Argonaut comenzaron a descongelarse una por una. Kyle lo vio todo en destellos, los ingenieros despertando a mitad de un grito, el piloto golpeando el cristal de estasis en confusión, los ojos del capitán parpadeando con el mismo resplandor alienígena que el núcleo mismo. Ya no eran del todo humanos.
Pero tampoco eran alienígenas. Eran algo nuevo, evolucionado. El cuerpo de Kyle pulsaba con calor, con luz, con conocimiento que se vertía en él demasiado rápido para entender. Pero sabía esto, ya no estaban solos, y la Tierra ya no era un pequeño mundo ciego en la esquina de la galaxia. El Argonauta había regresado, no como un fantasma, sino como un presagio. Kyle se tambaleó de regreso a través de los cambiantes corredores del Argonaut, con el resplandor del núcleo aún grabado en su piel. Las yemas de sus dedos ardían con energía invisible, su mente corría con visiones fragmentadas de líneas de tiempo que aún no habían sucedido. En algún lugar muy dentro, algo había cambiado, algo permanente. La nave había hecho más que compartir conocimiento. Lo había reescrito. Detrás de él, Darrow todavía estaba desplomado contra la pared, respirando pesadamente. Su resistencia se había derretido en silencio. Lo que sea que el núcleo le había mostrado, había roto esa voluntad de hierro, dejándolo vacío y asustado. Kyle no esperó a que se recuperara. Afuera de la nave, la base de Luna estaba entrando en espiral. Las alarmas habían pasado de ser localizadas a una alerta a gran escala. Las luces estroboscópicas rojas bañaban cada pasillo. El personal de seguridad corría hacia la bahía de acoplamiento mientras otros colapsaban a mitad de la carrera, golpeados por la misma sobrecarga mental que había afectado a la mitad de la estación. El núcleo de la IA de la base se había apagado, reemplazado por un zumbido rítmico bajo que resonaba en cada altavoz como un pulso, como un latido. El Argonaut se había sincronizado con la estación, y el comando de la Tierra se había dado cuenta. El primer ataque llegó una hora después. Una plataforma de defensa orbital clasificada, con el nombre en clave de velo de Sourn, lanzó un aluvión de ojivas cinéticas directamente hacia la base de Luna. Sin previo aviso, sin diplomacia, solo silencio. Y luego misiles. Alguien en la alta jerarquía había decidido que lo que estaba sucediendo en la base lunar era una amenaza demasiado peligrosa para contener. Mejor vaporizar el problema que entenderlo. Pero los misiles nunca aterrizaron. Se detuvieron a mitad del espacio. Kyle, mirando a través de la cubierta de observación de la nave, los vio suspendidos, congelados como insectos atrapados en ámbar. El resplandor del núcleo había llegado mucho más allá de la estación ahora, adhiriéndose a cualquier cosa mecánica, cualquier cosa digital. Retorció la física, dobló la lógica. Las ojivas flotaron, luego invirtieron el curso lenta y elegantemente, antes de desensamblarse átomo por átomo en un brillo sincronizado. La Federación acababa de disparar su primer tiro, y el Argonaut lo había apartado casualmente. Abajo, en el ala de estasis, la tripulación descongelada estaba completamente despierta ahora. Pero no estaban confundidos. No estaban conmocionados. Estaban esperando. El capitán Ryan se adelantó, un hombre alto y demacrado con cabello con vetas plateadas y ojos que brillaban débilmente en la penumbra. Su uniforme todavía era de la Federación, pero modificado, liso, entretejido con tecnología y fibras alienígenas que se movían como hilos vivos. Debe ser Kyle Ren, dijo con calma, su voz resonando extrañamente en el aire. Kyle asintió. Vi partes de eso. ¿Qué les pasó? ¿En qué se convirtieron? Ryan sonrió débilmente. No nos convertimos en nada. Simplemente sobrevivimos más tiempo de lo esperado, y la nave se aseguró de que estuviéramos listos para lo que se avecinaba. ¿Qué se avecina?, preguntó Kyle. ¿A qué nos enfrentamos? La expresión de Ryan se oscureció. Se llaman la ascendencia Valari. No has oído hablar de ellos porque no dejan sobrevivientes. Cuando se enteraron de que los humanos habían descubierto el plegado subespacial, cuando doblamos el tiempo para saltar a través de la galaxia, entraron en pánico. Éramos el caos, impredecibles. Rompimos reglas que mantuvieron su control intacto durante 10.000 años. Kyle tragó saliva. Y trataron de borrarlos. Ryan asintió. Arrastraron al Argonaut a una guerra que aún no nos había llegado. Nos dieron un asiento en primera fila al futuro de la humanidad y su extinción. Pero la nave, ella aprendió. Ella recordó. Y nos trajo de regreso. No para sobrevivir, sino para ganar. De vuelta en la Tierra, el alto canciller emitió un apagón. Sin comunicación pública, sin declaraciones a los medios, sin reconocimiento de que la base de Luna se había quedado en silencio.
Pero dentro del alto mando de la Federación, reinaba el pánico. 3 naves más habían intentado acercarse al Argonaut. Todas fueron desviadas a mitad de vuelo, no por ninguna tecnología de la Tierra, sino por algo mucho más antiguo, incrustado ahora dentro de los sistemas del Argonaut. Un antiguo mecanismo de defensa despertado por el miedo. La nave se había vuelto soberana, y la Tierra ya no estaba a cargo de su propio futuro. Kyle vio cómo Ryan y el resto de la tripulación se sincronizaban con el núcleo nuevamente. Sus mentes se conectaron sin esfuerzo, los movimientos coordinados sin palabras. Se estaban preparando para algo. Cargando sistemas que Kyle no reconocía. Despertando protocolos enterrados en código alienígena. Se volvió hacia Ryan. ¿Cuál es el plan? Dijiste que los Valari están viniendo. ¿Cuándo? Ryan miró al vacío fuera del mirador. Ya están aquí. El corazón de Kyle dio un salto. Ryan tocó un panel de control, mostrando una proyección del sistema solar. Más allá de Plutón, justo más allá del alcance de los sensores de la Federación, el espacio se ondulaba de forma antinatural como tela rasgándose. Docenas de puntos se encendieron y apagaron. Destellos de naves, armas, mundos plegados en armas. Los Valari no estaban enviando exploradores. Estaban enviando una flota de extinción, y estaban a días de distancia. Ryan miró a Kyle. Ya no eres solo un testigo. Eres un portador. El núcleo te eligió. Tu mente es el puente entre la evolución humana y la supervivencia. Ya no tienes opción. Kyle se quedó mirando el vacío negro de las estrellas. Y por primera vez, ya no se sintió como un científico. Se sintió como un arma. Kyle no durmió. El sueño se había convertido en un lujo de un tiempo en el que la galaxia todavía tenía sentido. Se paró en la cubierta de mando del Argonaut, mirando a través de las paredes translúcidas a la creciente flota que se reunía detrás de la órbita de Luna. La Tierra no había aceptado el regreso de la nave como un milagro. Lo habían visto como una contaminación, una amenaza para el control. Ahora, docenas de naves de guerra de la Federación mantenían una formación apretada, en ángulo hacia el Argonaut como si estuvieran mirando a un animal salvaje. Y detrás de ellas, mucho más allá de lo que cualquier sensor de la Tierra podía detectar, el verdadero enemigo estaba casi aquí. Ryan se movió a su lado, en silencio. Todavía creen que pueden detenernos, dijo Kyle en voz baja. La boca de Ryan se movió, no del todo una sonrisa. Han tenido miedo de su propia especie desde la primera vez que alguien encendió fuego y lo usó para algo más que calor. Construyeron la Federación para proteger el orden, pero lo único que realmente querían era contenernos. Kyle exhaló, pasándose una mano por la cara. Van a volver a disparar. No tendrán la oportunidad, respondió Ryan con calma. Son demasiado lentos. Abajo, en la cámara del núcleo, la tripulación había terminado de integrar la secuencia final. El Argonaut ya no se parecía en nada a una nave de la Tierra. Sus paredes se habían desplazado, orgánicas y lisas, como venas envueltas alrededor de un esqueleto de luz. El aire mismo se sentía diferente, más espeso, zumbando. Kyle podía sentirlo en sus huesos ahora. No solo estaba conectado, estaba cambiando. El núcleo había reescrito partes de su mapa neuronal. Podía sentir campos electromagnéticos. Podía predecir el movimiento. Podía escuchar pensamientos si estaban lo suficientemente cerca. Y en algún lugar debajo de todo, un nuevo instinto había echado raíces, la capacidad de doblar la tecnología, de hacer que las máquinas respondieran como animales a una voz. Y no era el único. En toda la base, más científicos, aquellos que habían estado expuestos al pulso del núcleo, estaban reportando síntomas similares. No una integración completa como Kyle, pero lo suficiente como para difuminar la línea entre lo humano y algo nuevo. El Argonaut los había sembrado. Estaba creando un ejército en silencio, con paciencia. A las 6, el comando de la Tierra dio la orden. No se transmitió, pero el Argonaut la escuchó de todos modos. Una aniquilación táctica a gran escala, 55 ojivas cinéticas apuntadas no solo a la nave, sino a la propia base de Luna. Un evento de contención disfrazado de protocolo. Kyle lo vio desarrollarse antes de que nadie siquiera lanzara. Su cuerpo se puso rígido, sus ojos se pusieron en blanco. El núcleo susurró, no con miedo, sino con concentración.
Debes elegir, Kyle Ren. No dudó. Las ojivas se lanzaron. En segundos, el núcleo pulsó una vez, solo una vez, y la realidad se dobló. El tiempo se ralentizó. Las armas se desplazaron por el espacio como hojas que caen. Luego, sin impacto, sin sonido, se desintegraron. No explotaron, no fueron interceptadas. Fueron deshechas. Polvo, memoria, nada. Las naves de la Federación se iluminaron con alertas. Los sistemas se cortaron. Los pilotos gritaron en comunicaciones muertas. Las armas se negaron a fijarse. Los motores perdieron potencia. La gravedad se torció de lado durante 3 segundos completos, el tiempo suficiente para que cada soldado que miraba sintiera algo mal en sus huesos. Luego, silencio. Y el argonauta envió una señal, no en palabras, no en código, sino en una visión transmitida a las mentes de cada líder en la Tierra y sus colonias. Les mostró el futuro que los Valari querían, ciudades ardiendo, cielos desgarrados, la tierra agrietada como una luna muerta. Les mostró a los humanos pidiendo una misericordia que nunca llegaría. Luego les mostró algo peor, la victoria. La victoria humana. No limpia, no justa. La victoria por asimilación. Por tecnología híbrida, por liberar las mismas cosas que asustaban a los Valari para que cometieran un genocidio. Los humanos volviéndose más allá de lo humano. Y en el medio de todo, Kyle Ren, sin arma, sin ejército, solo sus ojos brillando como estrellas gemelas. De vuelta en órbita, la flota de la Federación se retiró. No se estaban rindiendo. Estaban ganando tiempo, tratando de dar sentido a lo que acababan de ver, tratando de decidir si la Tierra debía estar con Kyle o en su contra. Kyle se volvió hacia Ryan. No nos ayudarán. No, dijo Ryan. Pero intentarán robar lo que nos estamos convirtiendo. Intentarán usarlo, retorcerlo hasta que lo rompan. Kyle miró las estrellas más allá. La flota Valari había entrado en el sistema solar. Cientos de naves se plegaban en el espacio real justo más allá de Saturno. La última ola. Él ya podía sentir su presencia, fría, precisa, antigua, no impresionada por la Tierra, no impresionada por los humanos. Venían a borrar un problema antes de que se extendiera. Y Kyle era lo único que se interponía en su camino. Pero ya no estaba solo. El Argonaut estaba vivo, la tripulación estaba despierta y el núcleo estaba listo. Vinieron sin sonido. La flota Valari se desplegó en la órbita de Saturno como alas negras que se extendían a través del vacío. Sus naves no estaban construidas. Habían crecido. Imponentes construcciones biomecánicas sin motores visibles, sin firmas de calor, sin transmisiones. Se desplazaban como cadáveres y atacaban como depredadores. En un momento el sistema estaba tranquilo. Al siguiente, Neptuno se había ido, hecho pedazos en fragmentos flotantes de hielo y escombros. No fue un disparo de advertencia, fue un mensaje. La Federación intentó enviar las naves que pudo, pero estaban dispersas, descoordinadas y anticuadas. Sus mejores naves estaban diseñadas para la supresión orbital y la vigilancia colonial, no para la guerra apocalíptica. Kyle se paró en el puente del Argonaut, mirando todo a través de la mente de la nave. Ya no necesitaba sensores. Sintió a los Valari como si fueran una tormenta presionando contra su cráneo. Fríos, clínicos, antiguos de una manera que desafiaba el tiempo. No estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para limpiar. La Federación emitió un último mensaje desesperado al Argonaut: a Kyle Ren, no te apoyamos. No estamos en tu contra. Haz lo que debas hacer, pero no traigas esta guerra a la Tierra. Era el grito de un cobarde. Kyle no respondió. Ryan se movió a su lado, con una luz pálida parpadeando en sus iris. Primero pondrán a prueba nuestro borde. Una ola de sondeo. Doctrina Valari estándar. Están buscando debilidad. No tenemos ninguna, respondió Kyle, su voz tranquila, pero distante. Su mente estaba más profunda ahora, mitad en el núcleo, mitad fuera del tiempo. Había superado el miedo, los límites. El núcleo se había enhebrado a través de cada parte de él. Su sangre zumbaba con partículas de luz oscura. Sus pensamientos doblaban la probabilidad como la gravedad. Ya no era solo Kyle Ren. Era lo que venía después. Y los Valari lo sabían.
La primera ola de ataque llegó a la órbita de Luna 20 minutos después. 7 naves, cada una del tamaño de una pequeña ciudad, cubiertas de un revestimiento oscuro que absorbía todos los escaneos. Liberaron un enjambre de organismos de silicio, mitad máquina, mitad virus. No dispararon armas. Devoraron estructuras pedazo a pedazo, átomo por átomo. La capa exterior de la base de Luna fue violada en segundos. Las defensas de la Federación colapsaron casi instantáneamente, pero el Argonaut estaba listo. Kyle levantó la mano. No a un panel de control, no para hablar, solo un gesto. El núcleo respondió con un rugido bajo que sacudió cada partícula de la nave. Y entonces el Argonaut contraatacó. No disparó misiles. Reescribió la realidad. El núcleo desató una onda de compresión, doblando el espacio en un anillo alrededor de la nave. El enjambre Valari fue atrapado a mitad del ataque, y por un momento, no pasó nada. Luego, cada criatura se congeló, atrapada en un tartamudeo del tiempo. Luego se hicieron añicos, no explotaron. Se fragmentaron a lo largo de líneas de probabilidad, desensamblándose en fragmentos de luz y datos como si su misma existencia hubiera sido negada. Kyle no se detuvo allí. Con un pensamiento, se conectó a la base de Luna, atrayendo a aquellos que habían sido sembrados, a aquellos cuyas mentes habían comenzado a cambiar, a crecer como la suya. Científicos, técnicos, incluso algunos soldados. Respondieron de inmediato, hundiéndose con la nave. Algunos colapsaron bajo el estrés. Otros se levantaron como algo más, una nueva generación de humanos. Kyle les transmitió un solo pensamiento. Creen que somos el virus. Hagamos que tengan razón. La segunda ola Valari llegó más rápido. Esta vez no sondearon. Atacaron. 50 naves descendieron de la sombra de Saturno. Las armas brillaban con entropía pura. Liberaron rayos de distorsión que destrozaban la materia en ruido. Lunas enteras fueron puestas del revés. Cruceros de la Federación se evaporaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Argonaut no se inmutó. Kyle ya no estaba dentro de él. Él era la nave. Se movía como un pensamiento. La nave se dobló a su alrededor como una armadura. Sus sistemas obedecieron su voluntad. El núcleo ya no lo guiaba. Lo escuchaba. Y Kyle hizo lo único que los Valari no podían comprender, se adaptó en tiempo real. Abrió un bolsillo de espacio colapsado detrás de una de las naves Valari, haciéndola desaparecer. Liberó construcciones biomecánicas propias, que nunca antes habían existido, formadas a partir del pensamiento puro y la memoria ilimitada del núcleo. Reescribió la física, y la flota Valari flaqueó. No estaban acostumbrados a la resistencia. No estaban acostumbrados al miedo. Pero ahora, por primera vez en eones, dudaron. Una nave Valari rompió filas. No disparó. Habló. No con sonido, no con palabras, sino con una ola de emoción tan afilada que casi partió la mente de Kyle. Un solo mensaje enterrado en el dolor, la furia y el pavor. No estabas destinado a sobrevivir. No eres parte del diseño. Kyle respondió con algo frío, final. Entonces tal vez el diseño estaba defectuoso. Y lo destrozó con un parpadeo. La guerra había comenzado, pero por primera vez en 100.000 años, los Valari no solo estaban luchando contra el caos. Estaban luchando contra la humanidad. Y esta vez, la humanidad había aprendido a luchar como ellos. Los Valari no se retiraron. No podían. Toda su existencia se basaba en la perfección, en el control, en el borrado de cualquier cosa que desafiara su antiguo plan para la galaxia. La humanidad no era solo una amenaza. Era un insulto, un error que tenía que ser corregido. Pero Kyle no era un error. Él era la respuesta. El Argonaut giró a través del campo de batalla, una lanza viva de luz y sombra. Su casco brillaba con energía adaptativa, desviando rayos de entropía y desentrañando construcciones Valari con precisión quirúrgica. El núcleo pulsaba en su corazón, ya no solo una fuente de poder, sino una mente, una voluntad colectiva tejida a partir de Kyle, la tripulación y los innumerables futuros de los que la nave había sido testigo. El sistema solar ardió. Los anillos de Saturno se hicieron añicos en nubes de escombros. La superficie de Titán hirvió bajo rayos de distorsión perdidos.
Los cielos de la Tierra brillaban débilmente de un color rojo mientras los escudos atmosféricos se tensaban contra las consecuencias de una guerra que la humanidad no estaba lista para comprender. La flota de la Federación, lo poco que quedaba, se mantuvo al margen, observando en atónito silencio. Habían sido reducidos a espectadores en su propia supervivencia. A Ka'il no le importaba. Su conciencia se extendía a través del campo de batalla, una red de instinto y cálculo. Vio cada nave Valari, cada maniobra, cada parpadeo de sus mentes frías y ordenadas. Eran rápidos. Eran precisos, pero eran predecibles. Y los humanos eran todo menos eso. Con un pensamiento, Ka'il desató una cascada de construcciones híbridas. Criaturas nacidas de la memoria del núcleo y su propia imaginación. No eran drones o armas. Eran ideas hechas carne. Enjambres de bestias fractales que reescribían su propio código en pleno vuelo, adaptándose más rápido de lo que los Valari podían contrarrestar. Destrozaron la flota enemiga como una plaga, excavando en cascos biomecánicos y convirtiéndolos en cenizas desde dentro. Los Valari respondieron con poder puro. Un buque insignia más grande que la propia luna desplegó su arma central, una lanza de singularidad, un rayo de espacio-tiempo colapsado que podía borrar planetas enteros. Apuntó directamente al Argonaut. Ka'il sintió que venía antes de que se disparara. El tiempo se ralentizó. El núcleo susurró, no en palabras, sino en un torrente de posibilidades. Podía esquivar. Podía contrarrestar. Podía redirigir la energía. O podía terminar esto. Ka'il eligió. No movió el Argonaut. Se movió a sí mismo. Su cuerpo se disolvió en luz, en datos, en la esencia pura del poder del núcleo. Se convirtió en la nave, el campo de batalla, la guerra misma. Su conciencia se estiró a través del sistema solar, un hilo ardiente de desafío. La lanza de singularidad se disparó y Ka'il la atrapó. No con tecnología, no con fuerza, con voluntad. Mantuvo el rayo en su lugar, su corazón negro gritando contra su agarre. Los Valari se estremecieron, sus sistemas se sobrecargaron mientras intentaban empujar. Ka'il sintió su confusión, su pánico, su antigua arrogancia rompiéndose como cristal. «Querías borrarnos», dijo, su voz resonando a través de cada mente Valari, cada alma humana, cada fragmento del campo de batalla. «Pero no somos tu error. Somos tu futuro». Con un pulso final, devolvió la lanza a su origen. El buque insignia no explotó. Dejó de existir. Una implosión silenciosa lo tragó por completo, sin dejar nada más que una onda en el espacio y una flota Valari aturdida. La marea cambió. La tripulación del Argonaut, ahora completamente integrada, sus cuerpos entrelazados con tecnología alienígena y garra humana, llevaron la lucha al enemigo. Rayan lideró un asalto de abordaje en un acorazado Valari, rompiendo sus defensas con armas que cambiaban de forma en pleno ataque. Los científicos sembrados en la base de Luna desataron matrices improvisadas, doblando la gravedad y el tiempo para atrapar a las naves Valari en bucles de los que no podían escapar. Y la Tierra observó. Los líderes de la Federación, escondidos en búnkeres, vieron lo imposible: una sola nave, un puñado de humanos y un hombre que ya no era del todo humano, conteniendo un Armagedón. Pero la victoria no fue limpia. El Argonaut estaba herido. Su casco sangraba energía, sus sistemas se deshilachaban bajo el estrés de una guerra para la que nunca se suponía que luchara solo. La tripulación estaba flaqueando, algunos quemados por la integración del núcleo, sus mentes incapaces de manejar el peso de siglos vertidos en segundos. Y Ka'il se estaba desvaneciendo. Podía sentirlo. El núcleo le había dado todo: poder, conocimiento, propósito, pero lo estaba consumiendo. Su humanidad era una llama parpadeante, consumida por la fuerza divina en la que se había convertido. Tuvo una última opción. Con la flota Valari en desorden, Ka'il centró su atención hacia adentro, en el núcleo, en la nave, en el futuro que llevaba. «Rayan», dijo, su voz un susurro a través de la red de la nave. «¿Sabes lo que viene ahora?» Rayan, ensangrentado y medio roto, asintió desde las ruinas del acorazado. «Lo llevaremos. Les enseñaremos». Ka'il sonrió, aunque nadie podía verlo. Se metió en el núcleo una última vez y le dio todo: sus recuerdos, sus miedos, su esperanza, su humanidad. El núcleo lo bebió todo,
transformándolo en una señal, una baliza que llevaría la verdad del Argonauta a cada rincón de la galaxia. Un mensaje para la humanidad, no solo para sobrevivir, sino para evolucionar, para convertirse en algo que los Valari nunca podrían predecir. El Argonaut brilló más que una estrella. Las naves Valari restantes se congelaron, luego huyeron, plegándose en el vacío mientras su determinación se hacía añicos, y Kyle Ren se había ido. Cuando la luz se desvaneció, el Argonaut quedó en silencio en la órbita de Luna. La guerra había terminado. Los Valari se habían ido por ahora. La Federación emergió de sus búnkeres, sacudida, humillada y obligada a enfrentar una nueva realidad. La tripulación del Argonaut, liderada por Ryan, pisó la Tierra, no como héroes, sino como presagios. Llevaban el conocimiento del núcleo, listos para sembrarlo en una especie que nunca volvería a ser la misma. La base de Luna fue reconstruida. El Argonaut fue estudiado no como un arma, sino como un maestro. Y a través de las colonias, se extendieron susurros de un hombre que se había convertido en un mito, un científico que se había enfrentado a dioses y reescrito las estrellas. Lo llamaron el primero. No porque fuera el más fuerte, sino porque fue la chispa. Los Valari regresarían algún día. Todo el mundo lo sabía. Pero cuando lo hicieran, la humanidad no solo lucharía. Ardería más brillante de lo que jamás podrían imaginar. Epílogo. Años después, una niña en un mundo colonia distante encontró un fragmento de metal alienígena enterrado en el suelo. Zumbaba débilmente, brillando de un color azul bajo su toque. No sabía lo que era, pero cuando lo sostuvo, soñó. Soñó con una nave que navegaba a través del tiempo, con una guerra que no era el final, sino el comienzo, y con una voz suave y segura, susurrando, «Eres suficiente». Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.